Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy literalmente me estaré sometiendo a un test de 38 preguntas españolas para así llegar a la conclusión de cuánto sé sobre este país, seré digno de volverlo a visitar y si podré ser algún día parte de todos ustedes. Así que si no saben nada respecto a este tema y te interesa saber cuánto sé sobre cultura general de este país, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal Brain Squeeze, un canal que ya cuenta con más de 2120 suscriptores y 26 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y cuando revisamos la información del mismo, nos dice que en este canal nosotros nos vamos a poder poner a pruebas nuestros conocimientos. Dice que vamos a activar nuestras mentes y nos vamos a divertir respondiendo preguntas de distintas categorías. Y de eso nos vamos a poder percatar cuando empezamos a revisar el contenido del mismo, el cual todo está relacionado con cultura general, preguntas y respuestas. Como por ejemplo este video, el cual fue grabado hace 9 meses, ya cuenta con más de 1700 visualizaciones. Dice 38 preguntas sobre cultura general. ¿Cuánto sabrás nivel medio? O sea, que estas preguntas que aparecen por aquí, aparte de que son para todo el mundo, es de como si estuviese en el nivel de la secundaria prácticamente. O sea que todas deberían ser capaces de responderla. Si vemos otro video, el cual fue grabado hace 10 meses y ya cuenta con más de 1400 visualizaciones, dice 38 preguntas de la Biblia. ¿Cuánto sabes sobre este libro? No, por ejemplo, hay otro video que habla sobre 38 preguntas sobre Perú. Ahora, la pregunta que yo me hago, la pregunta del millón es ¿por qué 38 y no 30 o 40 o 20 o 10? No sé, habría que preguntarle al dueño. Y al video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de aquí, el cual alcanzó 2700 visualizaciones y trata sobre 38 preguntas de España. Dice, ¿cuánto sabrás sobre este país? Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto, ¿verdad? Que ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Bienvenido a un nuevo reto de Brain Quiz. Hoy te haremos 38 preguntas sobre el gran país de España. Tendrás 5 segundos para responder, pero si necesitas más tiempo pausa el vídeo. No, por supuesto que si necesito más tiempo para responder y para analizar bien las preguntas, voy a pasar el video. Y también, si no me las sé, diré a la antigua, como hacía yo en la escuela cuando no me sabía las cosas y había que marcar entre un listado. Decía, Teimarín de 2 pingües, Cucaramaca, títere fue. El inglés tiró la espada y mató, y así yo voy a llegar a la conclusión de cuáles. De eso podemos estar seguros. ¿Estás listo? Pues empecemos. Que por cierto, también le voy a decir otra curiosidad para aquellos que quizás no dominan el idioma inglés y le gustaría saber qué quiere decir Brain Quiz, o sea, el nombre de este canal en español. Esto traducido literalmente, o como lo traduje yo, es pruebas para tu cerebro. Bueno, ya no hablemos más y no demos tanta vuelta. Vayamos al asunto para ver si realmente cuánto sé realmente sobre este país. Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de España? Esto está muy fácil. Es Madrid. Que las personas tienden a decir la ciudad de Madrid, pero realmente no es una ciudad, sino una villa. Lo que pasa es que tienden a confundirlos con eso. O sea, tirando incluso hasta un dato que no me están preguntando aquí, pero es Madrid. Correcto, la capital es Madrid. No, a ver, esta pregunta era para un niño de 3 años, no para mí que tengo 24. ¿Quién es la actriz española de la imagen?
Fíjense lo que voy a decir. Esto es algo muy curioso, porque esta actriz yo nada más la conozco de una sola película, de una franquicia, de una serie de películas que es Pirata del Caribe. Y ni tanto, porque solo creo que participó en la tercera película. Pero es una actriz, no sé, quizás es por su nivel de belleza y por su manera de actuar en esta película, que nunca se me ha olvidado su nombre. Y creo que ella es Penélope Cruz, que para decirle más, creo que fue la primera actriz española en ser nominada a los premios Oscar y creo que a los Globos, Grammy. No me recuerdo bien si es así. Pero bueno, sí, fue la primera española nominada a los Oscar. Que déjeme decirle que también tiene un Oscar y su marido, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, a lo mejor se lo presentan aquí, me pone un listado de su foto con una serie de nombres, voy a adivinar su nombre, también es un actor el cual ha participado o participó en la franquicia de Piratas del Caribe, en la última parte, que era creo que el Capitán Salazar, un capitán español que cazaba piratas, y también tiene un Oscar por ser mejor actor en una película. Que por supuesto, la de abajo, que era Elsa Pataky, también la conozco. No porque haya visto ninguna de sus películas, porque creo que de Elsa Pataky no he visto ninguna película, pero la conozco porque creo que ella es la mujer de Chris Hemsworth, algo así, que es el que actualmente en Marvel hace el papel de Thor, el dios del trueno. Muy bien, la actriz Penélope Cruz. Ahora, la que me pusieron arriba, sí, no creo haberla visto, no la recuerdo y no me suena su nombre. Pero bueno, acorde a la pregunta, voy bien todavía. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España? Muy fácil, 17 y 2 ciudades autónomas también, que son Ceuta y Melilla. Así es, son 17 comunidades. ¿Qué plato típico español aparece en la imagen? Una paella, esta paella la veo como un poco verdosa, como que da falta de color. Y es típica de Valencia. Y para hacerla hay que tener arte. No cualquier español te sabe hacer una paella. Esto tiene su magia, esto tiene su truco realmente. Así es, paella. ¿Cuál es el nombre de la península que forman España y Portugal? Muy fácil, la península ibérica. E incluso creo que la aerolínea insignia, la aerolínea bandera de España hace referencia a esto, que se llama Iberia, que está haciendo referencia a esta península o sobre todo a España. La península ibérica. ¿En qué año comenzó la Guerra Civil Española? Estas sí son preguntas ya para mí de 24 años, porque he reaccionado muchas veces y he visto este conflicto de donde empieza la Guerra Civil Española, que creo que hubieron 2 guerras civiles, lo que ahora mismo no recuerdo cuándo empezó. Voy a tirar una pedra, para mí está entre 1936 y 1933. Me atrevería a apostar a uno de ellos dos. Y si tengo que elegir, porque de eso depende mi vida, yo diría que... A ver, Tim Marín... me iría por el 36. Me iría por el 36. Correcto, en 1900... ¡Ay, qué pedrada he dado! No me lo puedo creer. Sigo invicto, señores. Sigo invicto. 1936. A ver, asocié 1936 porque creo que la Guerra Civil Española fue contemporánea con la Segunda Guerra Mundial. Y entonces quien la llevó a cabo fue Francisco Franco, si no me recuerdo. Y España no se sometió a la Segunda Guerra Mundial, o sea, a participar en esta Segunda Guerra Mundial, porque quedó devastada en esta guerra civil y no tenía literalmente presupuesto como para estar también en un conflicto bélico. ¿Cuál es el río más largo de España? El río Tajo. Muy bien, el más largo y caudaloso de la península es el Ebro. Me equivoqué. Fíjese, pensé que era el Tajo. Bueno,
De todas estas preguntas voy por un 99.7% respondido, ¿verdad? ¿Qué famosa obra arquitectónica de Barcelona fue diseñada por Gaudí? Bueno, Antonio Gaudí tiene muchas construcciones en Barcelona y es muy famoso en esta, vamos a decir, en esta comunidad autónoma de Cataluña. Pero si hacen referencia a la imagen que está saliendo aquí, es la Sagrada Familia, construcción que aún no ha sido terminada y se presume o se cree que va a estar terminada para eso del 2025, 2027, por ahí. Dicen, realmente no se sabe cuánto puede ser que se postergue esto. Así es, la Basílica de la Sagrada Familia. ¿Quién fue Rodrigo Díaz de Vivar? Esta otra pregunta que la responderé así al descarte, porque no sé quién es Rodrigo Díaz de Vivar. Dice aquí que el arcipreste de Iata, el Cid Campeador, el Manco de Lepanto. Al descarte. Teimarín de 2 pingües, Cucaramaca títere fue, el inglés tiró la espada y mató 43. Ya de ahí para allá, fíjense, esto era una cosa que nosotros jugábamos de niños, pero ya no me sé la continuidad de eso. Creo que era no me mates con cuchillo, mátame con tenedor. Bueno, así, algo así, no recuerdo. Bueno, eso es el Cid Campeador. Vamos a ver si es verdad que es. Fue el Cid Campeador. Señores, oye, en las que son por descarte no he fallado ninguna. Que fíjense, le voy a decir, hay veces que yo iba a las pruebas cuando estudiaba y iba así con este método del descarte, que no sabía cuál iba a marcar porque realmente no me sabía la pregunta. Y empezaba Tim Marín de 2 pingües y en la que me cayera el dedo, esa es la que yo marcaba y no fallo nunca. Ahora, si alguien me puede decir en los comentarios, porque realmente esto lo hice el descarte, quién era este hombre, en qué se desempeñó, qué hizo, me lo deja para así yo aprender un poquito más sobre este personaje histórico. ¿Quién es esta famosa cantante de la imagen? Sí, me parece que es Rosalía. Es Rosalía. Ya dije me parece porque la imagen no se ve muy bien. ¿En qué año se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona? Creo que fue en 1992. Sí, creo que sí. Correcto, en el año 1992. Oigan, no es que me la quiera dar, pero creo que estoy bastante bien en este formulario. O es que esto está muy básico, estas preguntas, o es que he reaccionado tanto a España que me voy aprendiendo todos estos datos. ¿Cuál es el conocido monumento representado en la imagen? Esa es la Puerta de Alcalá. Creo que está ubicada en Madrid. Y fíjense, cuando yo fui a Madrid, esa puerta estaba en reparaciones. Creo que son 9 en total las que van cubriendo toda la villa de Madrid. Porque antes en esta ciudad había una muralla. Y entonces estas eran las entradas para tú ingresar como tal a la villa. Y cuando yo fui a España estaba en reparación, pero me llamó muchísimo la atención porque la cubren totalmente para que el espectador no vea las reparaciones que se le están haciendo. Entonces la cubrían con una manta que representaba a escala real lo que quizás estaba dentro, que era esta construcción como tal. Es la Puerta de Alcalá. ¿Qué moneda fue sustituida por el euro en España? La peseta. Antes del euro estaba la peseta, que creo que España ingresó con el euro, creo que o en el 2000 o en el 1999. Pero como no estoy claro, me atrevería a apostar que fue entre el periodo de 1998 al 2000. Creo que entre estos 3 años fue que España dejó la peseta como moneda oficial de su país para ingresar al euro. Que también, fíjense, creo que para hacer un euro con las pesetas, creo que había que llegar a 100 y pico de pesetas para hacer un euro. Correcto, fue la peseta. Y antes de la peseta, en el Imperio Español había otra moneda. Lo que ahora mismo, fíjense, se me ha olvidado el nombre de esta moneda. La he estado pensando para decirla también, pero se me ha olvidado completamente. Bueno, no es que se me ha olvidado, es que no me llega a la mente. ¿Quién es el cantante español de la imagen?
David Bisbal, tú no eres David Bisbal. Entonces debes estar entre Miguel Bosé y Alejandro Sanz. Tú no tienes caras de Miguel, ni de Alejandro. Pero bueno, me iría por Alejandro Sanz. Muy bien. ¡Ah! Señores, ya está demostrado de que las preguntas que hago por descarte no fallo. Y dije Alejandro porque él no tenía cara de Miguel. Las caras de los Miguel es totalmente diferente, señores. El famoso Alejandro Sanz. Pero tú serás famoso, pero yo no te conozco. Nunca creo que he escuchado alguna música tuya. O sea que, si estás viendo este video, Alejandro, esta pregunta la respondí con descarte. ¿Cuál es el pico más alto de España? Esa es muy fácil. El Teide, y está ubicado en las Islas Canarias. El pico del Teide. ¿Qué se celebra el 12 de octubre? El 12 de octubre es el Día de la Hispanidad. Y que es nada más y nada menos el día en que América, el continente americano, fue descubierto por los españoles. Que decirle que aquí en América ese día, por lo menos en mi país, no se conmemora nada. Más bien es una fecha donde siempre lo he comentado así, que se habla sobre las masacres que hicieron los españoles aquí en Cuba, aniquilando todas las comunidades primitivas que habían en estos momentos en mi país. Por supuesto, eso es lo que venden Cuba a todos nosotros, cosa que yo estoy claro de que no es así, porque España no masacró ninguna comunidad, más bien interactuaron con ella y hicieron muchos contratos y mejoraron su calidad de vida. Pero bueno, eso que yo hablo de masacrar y todo eso, que es lo que nos venden aquí y lo que se vende en América de España para desteñirla, es leyenda negra. O sea que conmigo ustedes pueden estar claros que yo sé que no es así. ¿Ok? Pero bueno, el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, que se hace un desfile militar para conmemorar ese día, pero un desfile militar, vamos a decirlo, de cierta manera un poco reducido. No como cuando se hace un desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas, que creo que es en mayo. Así es, el Día de la Hispanidad. ¿De qué pintor español es el mural Guernica? Bueno, esa manera de pintar y ese estilo es Pablo Picasso. Correcto, de Pablo Picasso. No, pero también había visto ese cuadro otras veces y no sé por qué me viene a la mente que Pablo Picasso. ¿Cuál es el nombre de la famosa fiesta en la que sueltan toros en la ciudad de Pamplona? Esos son los San Fermín, que creo que en estos momentos se están realizando esas fiestas en Pamplona. Fiestas que nunca puedo reaccionar porque los videos que aparecen son videos de canales oficiales españoles y entonces siempre que los reacciono me marcan copyright en la video reacción y entonces me tumban el video. Por eso es que no puedo reaccionar a ellos, a no ser que sea un youtuber independiente, pero bueno, no queda igual que lo filme un youtuber, vamos a decirlo de cierta manera, a que lo filme una televisión. O sea, se ve la diferencia en cuanto a la posición, esto, que lo otro. Y entonces nunca he tenido la oportunidad de reaccionar a este evento. Que en muchas partes de España estas corridas de toros ya están eliminadas y están totalmente prohibidas. Pero bueno, aquí no se elimina porque esto forma parte de la cultura de esta ciudad. Muy bien, las fiestas de San Fermín, conocidas como Sanfermines. ¿Qué islas españolas se encuentran en el Océano Atlántico cerca de la costa de África? Bueno, islas hay muchas. Pero bueno, en este caso pueden ser las Islas Canarias, que están por Marruecos, por ahí, hacia el oeste un poco, y Islas Baleares también. Lo que pasa es que estas están ya en el mar Mediterráneo, yendo para Italia, pero no muy pegadas a África. Entonces, en este caso serían las Islas Canarias, que creo que son 8 en total, si no me equivoco, creo que son 8. Está Canarias, Tenerife, ¿y cómo se me olvidaron las demás? Se me han olvidado las demás. Pero bueno, no se ofendan los que se me olvidaron las demás.
que apenas termine este video lo voy a comer. Lo voy a buscar. Así es, son las Islas Canarias. ¿Cuáles eran los nombres de los reyes católicos? Está Isabel y Fernando, Isabel y Felipe, Cristina y Carlos. Cristina y Carlos no son. O sea que está Isabel. Ahora es Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Creo que era así. Correcto, Isabel y Fernando. Que juntos, o sea, España, antes del matrimonio de estos dos reyes, estaba dividida en reinos. O sea, no era un país. En la unión del matrimonio de estos dos es cuando se surge como tal España. Y son ellos los que creo que terminan o empiezan la reconquista de toda la península ibérica y forman como tal, adquiere más terreno el país de España. ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad de las tres culturas? Toledo. Toledo. Y es tres culturas porque aquí estuvieron los árabes, estuvieron los católicos y ¿cuáles fueron los otros que estuvieron? Ay, no me acuerdo cuáles eran los otros. No sé si son los judíos. No sé. Pero bueno, de eso, el por qué las tres culturas, adiviné dos. Solo me falta una tercera religión. No me acuerdo cuál es ahora, chicos. ¿Qué sistema de gobierno hay actualmente en España? Una monarquía parlamentaria. Monarquía porque hay reino y parlamento porque se reúnen, hay un consejo, una cámara, hay un presidente. Muy bien, es una monarquía parlamentaria. ¿Quién es este famoso actor de la imagen? Ah, fíjense, este que me parece que es el marido de Penélope. Que es Javier Bardem, Luis Tosar, Javier Cámara. Me parece que es Javier Bardem, como se llama. Correcto, es Javier Bardem. ¿En qué comunidad autónoma se encuentra la ciudad de Málaga? En Andalucía. Eso es una ciudad que está al sur de España. Muy bien, en Andalucía. ¿Quién es el actual rey de España? Felipe VI. Es Felipe VI. ¿Cuál es el nombre oficial del país? El Reino de España. Así es, Reino de España. ¿En qué mundial de fútbol resultó campeona la selección nacional? Muy fácil. Oye, quien no conozca este dato, señores, que coja un arma y se dé un tiro, o coja una soga y se ahorque. Porque España ganó el mundial del fútbol en el 2010 con gol de Iniesta contra Holanda. Y ahí, eso se formó una locura ahí en ese estadio. Imagínense, el primer mundial que ganaba España. Y en el femenino, creo que fue el año pasado, o este. Creo que está ahí, pero bueno, el fútbol femenino no lo sigo mucho. Pero creo que está aquí entre este año y el año anterior, que tuvo mucha polémica también por un beso que creo que tuvo el entrenador y una jugadora, y entonces ahí se desató que si la prensa, que si frito fue mal, se coció, que si no se quemaba, que no se... una cosa que cuando tú te pones a analizar, digo yo desde mi punto de vista, ¿cuál es el problema de eso? Si él es un hombre y una mujer y son libres de tener, no sé, cualquier relación, pero bueno, tú sabes cómo es la prensa, que para vender tiene que formar escándalos y con ese que gana dinero. Escándalo y polémica es lo que quería decir. En el Mundial de 2010. ¿Qué danza y música folclórica se asocia con la región de Andalucía en España? El flamenco. Correcto, con el flamenco. Esto es algo, una de las cosas que identifica esta comunidad autónoma y a España. ¿Cómo se conoce el conjunto de rutas de peregrinación cristiana que acaban en Santiago de Compostela? Esto es como, aquí en Cuba hubo una persona
la cual se llamó Antonio Maceo, que actualmente es como si fuera un mártir aquí en Cuba porque, vamos a decirlo de cierta manera, el gobierno no lo vende como que fue un héroe que luchó contra España en el proceso de liberación de Cuba, que aquí en Cuba se dice que nosotros éramos colonia de España. O sea, yo sé que eso no fue así, ya se lo expliqué hace como 15 minutos anteriormente, pero bueno, vamos a hablar como enseñan aquí con las leyendas negras. Entonces, ese hombre tenía un caballo, porque luchaba contra los españoles en caballo con su soldado, vamos a decirlo así. Y entonces ese caballo era blanco. Y entonces hay una pregunta un poco absurda, así como coge bobo, que decimos aquí, que dice, ¿de qué color era el caballo blanco de Maceo? Entonces, si tú no te pones a analizar la pregunta, en la misma pregunta está la respuesta. El caballo era blanco, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es lo mismo. ¿Cómo se llama el conjunto de ruta de peregrinación cristiana que acaba en Santiago de Compostela? Bueno, por supuesto, el Camino de Santiago. Muy bien, son las rutas del Camino de Santiago. ¿Cuál es el nombre de la residencia del presidente del gobierno? Bueno. Si es el presidente de gobierno, o sea, el presidente, no el rey, creo que es el Palacio de Moncloa. Correcto, el Palacio de la Moncloa. O sea, esto me lo aprendí en las últimas elecciones que hubieron en España, que cuando salió Pedro Sánchez como presidente, hubieron muchos españoles que no estuvieron de acuerdo, que si un gobierno dictatorial, que si está llevando España no sé qué. Bueno, estoy hablando por el caso de los que protestaron. Y entonces cuando hacían las protestas se iban para ese palacio, para el Palacio de Moncloa. En Moncloa estuve yo, lo que no me recuerdo si estuve frente a este palacio. Y entonces iban a Moncloa, a este palacio, porque aquí es donde reside el presidente. ¿Cómo se conoce popularmente a la Constitución española que se firmó en 1812? Creo que es la Pepa. Así es, la Pepa. Ahora, lo que no recuerdo es si esa Constitución sigue vigente o ya esa Constitución se ha modernizado y fue cambiada. Que creo que fue cambiada porque después de Franco, el rey dejó de cumplir funciones para dársela al presidente del gobierno. Es algo así, no lo tengo muy, ¿cómo es? Muy en mis conocimientos como tal. Y entonces creo que eso se actualizó en la Constitución, o sea que hay una Constitución nueva. ¿Qué comunidad autónoma tiene mayor población? Debe ser Madrid, porque todas las donde están las capitales donde mayor cantidad de población hay. La Comunidad de Andalucía. Ah, miren, me equivoqué. ¿Dónde se encuentra el famoso kilómetro cero de España? Se está en Madrid y está en la Puerta del Sol. Y hay muchas curiosidades en este lugar. Aquí tengo fotos, yo incluso así tirándole a foto al suelo con mis pies arriba de ellos. Creo que hay un dicho o una leyenda que si saltas una vez es para regresar a España. Ahora, si saltas y caes con los dos pies, es que quieres quedarte en España. Yo no me recuerdo si yo hice una o la otra, pero yo sí pasé por arriba de eso como 10 veces. O sea que de ahí debe contar volver y quedarme. Ahora hay que ver cuándo va a hacer esto. Muy bien, en la Puerta del Sol. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Esto es muy fácil. Esto es Miguel de Cervantes. Que decirles a todos aquellos que me pude dar el lujo de ir a Alcalá de Henares, porque me recogieron y me llevaron, y estar frente con frente a la casa de Miguel de Cervantes. O sea que miren, ahí estuve yo. Incluso tengo fotos en un banquillo que hay frente a su casa donde están Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, creo que así como se llama, como en representación a Miguel de Cervantes. O sea que ahí estuve yo. Lo siento porque no haya podido ir todavía, pero yo sí fui porque me recogieron y me llevaron. Así es, fue Miguel de Cervantes. ¿Cómo se llamaba el famoso explorador que descubrió América en 1492? Oigan, quien no conozca este personaje, que se dé un tiro.
como decimos aquí, fue Cristóbal Colón, fueron en 3 embarcaciones. La Pinta, la Piña y la Santa María. Correcto, el navegante Cristóbal Colón. ¿Qué festividad religiosa es conocida por sus procesiones? La Semana Santa. No sé qué pasó aquí en esta última pregunta que me estaban haciendo, que de momento, ¡pum!, se cortó. Pero bueno, la respondí. Fue la Semana Santa. De ahí en fondo, no sé cómo ustedes me vieron en todos estos exámenes que me han presentado aquí, estas preguntas de conocimiento de cultura general sobre España. No sé si es que lo vi o muy fácil o he reaccionado a tantos videos que ha querido el conocimiento suficiente como para poder responderla. Como todo, tuve algunas preguntas que no me las sabía y muchas otras las respondí con el método del descarte, como digo yo, que es un método que desarrollé yo en la secundaria junto a un amigo mío. Y le llamamos así, el método del descarte, que es responder preguntas sin tener idea de lo que estás poniendo. Que para dejarle en blanco, mejor pones una cualquiera y ver si es verdad o suerte lo que te toca cuando te revisan el examen. Pero de ahí en fondo, creo que salí bastante bien. O sea, dominé y conocía casi todo lo que presentaron ahí. No sé ustedes, que son el tribunal que me va a evaluar y me va a decir realmente cuánto saqué en todas estas preguntas que acaban de ver que respondí. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.